Hola chicos, bienvenidos a otra clase de psicometría. Recuerden, por favor, lo que acordamos en la clase pasada. Voy a ver si esta semanita de una vez les subo el video explicativo con las partes que deben ir o si les adjunto un archivo con los puntos que deben ir tanto en el trabajo como en la presentación del video para que pues vayan adelantando. Recuerden que para el 10% pues ya sería el tallercito evaluativo que hagamos con estos temas que estamos viendo, que en realidad son muy sencillos. El día de hoy vamos a ver, ya para finalizar, creería yo que estas dos últimas clases vamos a ver análisis de los ítems. Este análisis de los ítems pues tampoco lo vamos a hacer a nivel práctico, es decir, no le voy a pedir este tipo de análisis, pues porque no tenemos los datos empíricos que vayamos recogiendo de cada una de las pruebas. Entonces, pues va a ser solo a nivel teórico, pero pues ustedes deben tenerlo en cuenta. El día de hoy vamos a ver una introducción, parámetros de los ítems, tanto el índice de dificultad como el índice de discriminación. Entonces, algo que debemos tener muy en cuenta es que para que una prueba sea buena, se deben analizar las preguntas. Estas preguntas o estos análisis que vamos a hacer acá hoy son para las pruebas de rendimiento máximo. Es decir, qué tan bueno soy yo en algo, como por ejemplo un parcial, qué tan bueno es usted de acuerdo a un tema. Y aquí vamos a mirar cómo se hace una prueba de este tipo o qué elementos se deben tener en cuenta. Entonces, esperen, cambio el color. Fucsia. Entonces, se deben analizar tanto la respuesta correcta como las respuestas incorrectas. Cuando hablamos de las respuestas correctas, se tienen unos indicadores como cuáles. El primero, la dificultad. Puede estimarse a priori desde la consideración teórica, es decir, que si es una teoría muy extensa y yo trato de hacer la pregunta lo más específica posible, pues va a ser un poco difícil. Entonces, este análisis de dificultad me permite detectar ítems que son fáciles de contestar o ítems que son muy difíciles de contestar y por lo tanto hay que revisar o eliminarlos. Entonces, si yo hago una prueba de 10 preguntas y de las 10 preguntas una respuesta nadie la toma, eso significa que la pregunta estaba muy difícil y yo debo eliminarla o replantearla. Ahora, si todo el mundo contesta esa respuesta afirmativamente, también está mal. Significa que hay algo mal en la pregunta que estoy haciendo. Usted no esperaría, ejemplo, que un parcial todo el mundo sacara 5. No se espera eso. Lo que uno espera es que algunas personas saquen 4 o 5, otras personas 3 5, otras personas pierdan, porque es lo que se espera de una población cuando está siendo evaluada. Ahora, también se analiza la discriminación, es decir, esa capacidad que tiene la prueba de distinguir entre las personas que sí estudiaron y las personas que no estudiaron, o las personas que son buenas en memoria y las personas que no son buenas en memoria, cosas así. Y por último, la fiabilidad y la validez, que pues esas ya las conocemos. Ahora, cuando hablamos de las respuestas incorrectas, también se debe hacer un análisis de esos distractores que se le llaman a las respuestas incorrectas. Ejemplo, si es una de selección múltiple A, B, C y D, y la respuesta correcta es la D,
yo debo por lo menos tener las alternativas o los distractores que sean buenos. Es decir, que usted debe atraer a las personas que no estudiaron a que ellos respondan estas opciones de respuesta. Es decir, que todas tienen en cierto sentido algún grado de veracidad, pero que no corresponden a lo que se está explicando. Y por lo tanto, las otras opciones no pueden ser cosas súper ilógicas, sino que deben ser igual de atractivas las respuestas para una persona que no estudió o que estudió por encima. Esa es la capacidad que se puede analizar de acuerdo a las respuestas incorrectas o los distractores. Entonces, se acabó la introducción y vamos a introducirnos ya en los parámetros de análisis de los ítems. Que el día de hoy vamos a ver dos, que es el índice de dificultad y el índice de discriminación. Entonces, este índice de dificultad es el primer indicador y sirve para cuantificar el grado de dificultad de cada pregunta, por lo que solo se tiene sentido su cálculo para los ítems de rendimiento máximo. ¿Por qué solo de rendimiento máximo? Porque si se está preguntando por personalidad, por actitud, pues no hay una respuesta correcta y pues no va a analizar la dificultad si todas las respuestas son posibles, ¿sí? Que yo tenga depresión o que no tenga depresión, que esté motivada o que no esté o que esté desmotivada, no es algo como una respuesta mala, sino que está dando una explicación de algún tipo de actitud, emoción o motivación que surja de la persona. El índice de dificultad más sencillo de obtener viene dado por la proporción de participantes que responden correctamente al ítem. La fórmula es súper sencilla. A corresponde al número de participantes que respondieron bien y N pues al número total de participantes que respondieron el ítem. Es decir, que si yo apliqué en una pregunta, se la apliqué a todo el salón y 5 respondieron bien y el salón constaba de 30 personas, entonces sería 5 que respondieron afirmativa, 5 que respondieron correctamente dividido en número de personas. Igual ahorita vamos a hacer un ejercicio. Los datos de esta P o de índice de dificultad oscila entre 0 y 1. Es decir, que si usted le da un 2, 3, 3.5 le quedó mal. Porque la P o los datos de la P solo oscilan entre 0 y 1. ¿Qué significa este 0 y este 1? Si usted obtiene 0, significa que ningún participante ha acertado en el ítem, por lo cual es un ítem muy difícil. Ahora, si la persona saca 1, todos los participantes acertaron el ítem, por lo tanto es un ítem demasiadamente fácil o extremadamente fácil. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo. En un ítem dicotómico, recuerden que dicotómico es solo verdadero y falso. En rendimiento en lengua se le aplica a 10 estudiantes. Las respuestas al ítem se muestran en la siguiente tabla, ¿sí? Número de personas 10 y el 1 significa acierto y el 0 significa fallo. Ahora, esto fue un primer grupo de niños y este sería el segundo grupo de niños y estos participantes son muy competentes en lengua y estos pues no tanto. Entonces vamos a hacer los siguientes análisis. Vamos a sacar el índice de dificultad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sumar todos los aciertos. En este caso, pues coloqué todos los aciertos y fallos porque los fallos pues no contarían porque sería 0. Lo más fácil es solo contar los aciertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dividirlo en el número de
estudiantes que respondieron a la pregunta, quedaría 0.6. Ahora en estos que eran muy buenos en lengua, 9 dividido en 10 porque tuvieron 9 aciertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dividido en 10, 0.9. ¿Qué podemos analizar? Que P sería la proporción de participantes que han acertado, 6 dividido en 10. Por lo tanto, 0.6 pues sería una dificultad media. Y para el otro grupo, la dificultad sería muy baja porque ya está muy cerca a 1, es decir, que casi la mayoría de estudiantes o el 90% de los estudiantes respondió adecuadamente la respuesta. Se puede decir entonces que la dificultad del ítem va a depender de la muestra de participantes en la que se calcule, ya que si la muestra es competente, el ítem va a resultar muy fácil o viceversa. Por lo general, en una prueba de rendimiento máximo, se tiende a esperar resultados medios, es decir, 0.6. Porque recuerden que nosotros nos movemos en una curva normal donde la mayoría de gente tiene que estar en la mitad. Ejemplo, un parcial de psicometría para que usted me vaya entendiendo, como cuando yo dije que no iba a hacer un taller para recuperar nota. Se supone que la mayoría de personas tienen que sacar de 3 a 3.5 y tienen que estar en la mitad. Es lo que yo espero. Y el resto de personas tienen que estar en los extremos cuando se hace un análisis de curva normal. Yo esperaría que la mayoría del salón estén en este grado y muy poquitas personas estén en los extremos, ¿sí? Es lo que se espera a nivel matemático en una prueba en la que usted tiene que preguntarse qué tan bueno es. Pero ojo, que eso depende de la muestra. Si yo tengo estudiantes que tienen mucha habilidad hacia las matemáticas, pues esperaría resultados mucho mayores. Ahora, si yo le hago una prueba de psicometría a un estudiante que no está viendo psicometría, pues esa persona va a sacar resultados muy malos. Más adelante usted va a ver que para que algo sea bueno, por lo menos el 10%, si la pregunta es de A, B, C y D, 10% de las personas tienen que responder en cada uno de los ítems y el resto tiene que responder la verdadera. Ahora, el índice de dificultad también se puede ver alterado por el azar. ¿Cómo así que el azar? Yo sé que usted allá en casa ha hecho alguna de estas cosas porque yo alguna vez también las hice y eso es algo que pasa mucho. Opciones de ABC. Si usted no sabe la respuesta, empieza a responder que C de Cristo, que D de Diosito, que bueno, no sé qué más se inventan porque ya no me las sé. Eso significa azar y usted por el azar puede haber contestado adecuadamente a la respuesta. Entonces yo como constructora de una prueba pues debo fijarme de que las personas no hagan eso o que los análisis míos no cambien. Ejemplo, que la dificultad fue muy fácil, pero pues tengo que tener en cuenta que muchas personas, no sé, ese día estaban con el chiste de la C de Cristo y todas las personas que no sabían la respuesta optaron por la C. Entonces, cuando yo sospecho de que hay muchas personas lo hicieron por azar, debo aplicar esta segunda fórmula que se llama índice de dificultad de azar, donde tengo la A, que es el número de aciertos, la E, que es el número de errores, la K, que es el número de alternativas de respuesta. En este caso, si tengo A, B, C y D, entonces serían 4. Si tengo falso y verdadero, serían 2. Y lo divido en el número de datos o el número de personas que contestaron a la pregunta.
Entonces la fórmula es súper sencilla. Los supuestos para poder aplicar esta fórmula es que exista un subgrupo de participantes relativamente numeroso que responden correctamente al ítem por pura adivinación o por pura casualidad. Y 2, que para este grupo de participantes todas las alternativas tienen las mismas probabilidades de ser elegidas, porque si es una persona que no sabe, pues todas las respuestas le van a sonar familiares. ¿Listo? Entonces solo se utiliza en esos dos supuestos. Si no se sospecha la existencia de participantes que lo hayan hecho al azar, es conveniente aplicar la fórmula anterior, que es esta fórmula sencilla. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tenemos aquí, no sé por qué me sigue saliendo el lápiz, ya. Tenemos aquí una muestra de distribuciones de frecuencia de respuestas de 500 alumnos a 4 ítems de selección múltiple con 4 alternativas de respuesta. La que tiene asterisco es la respuesta correcta. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de sacar el índice de dificultad normalito. Entonces, ¿qué debo hacer? Número de aciertos, entonces esto sería igual al número de aciertos de la pregunta número 1, 190 personas, y lo divido en el número de personas que contestaron toda la prueba. Acá el ejercicio me está diciendo que son 500 alumnos. Ese ya sería el índice de dificultad. Entonces lo vamos a hacer con todos. Para el segundo serían 250 dividido en 500. El otro sería 492 dividido en 500. Y el otro sería 350 dividido en 500. Estas serían las respuestas o el índice de dificultad. Este está muy fácil y este está relativamente difícil, habría que revisarlo, pero los otros dos pues podríamos considerar que es una dificultad media y están bien. El que efectivamente debemos cambiar sería el ítem 3, porque su dificultad está muy fácil. Ahora, no sé, yo soy la profesora de este grupo y me di cuenta de que muchos estudiantes que no estudiaron en la respuesta 3 la lograron al azar, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Aplicar la segunda fórmula. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que A es el número de aciertos, E el número de errores y K sería el número de opciones de respuesta que tengo. En este caso serían A, B, C y D. 4 menos 1 dividido en 500. Vamos a hacerlo de una vez en la calculadora. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros allá cuando les ponga el ejercicio? Nada más identificar, solo es identificar y reemplazar. Vamos a ver el índice de dificultad de azar de todos los ítems, porque yo sospeché que que la mayoría del grupo estaban con el chiste ese de Cristo y preciso era la C, ejemplo. Entonces vamos a reemplazar A de la primera pregunta serían los 190 menos en la parte superior serían los errores, es decir, yo debo contar estos 3 errores, 200 más 105, 305, 310. Dividido en K, es el número de opciones que tengo, A, B, C y D, serían 4 menos 1, dividido en N, que serían los 500 estudiantes que me está dando el ejemplo. Y ya solo sería darle ir. Y el resultado sería 0.17. Ahora vamos a hacerlo con la segunda pregunta, donde tengo 250. Entonces
Si son 500, pues 250 también le quedaron mal. 4 menos 1 dividido en 500, eso no cambia. Aquí tendríamos 0.33. 0.33. Hacemos lo mismo con la siguiente, donde obtuvo 492 aciertos, es decir, 8 fallos. $0.97. Y por último, en el ítem 4 tengo 350 aciertos y 150 fallos. Y el resultado sería 0.6. Ay, le coloqué donde no era. 0.6. Entonces, con este nuevo análisis al azar, ahora sí me dice que debo eliminar porque está muy cerca el ítem 1 y el ítem 3. ¿Sí? Con el azar, entonces me dice que no, que estas personas sí la respondieron conscientemente, para que ustedes entonces tengan en cuenta ese tipo de análisis que se hace. Este sería entonces el ejercicio que acabamos de hacer. Y acá en este ejercicio pues me decía que los ordenara de acuerdo a la dificultad. ¿Tengo los mismos resultados? Sí. 0.33, 0.97. Entonces, como acá están ordenados en mayor dificultad, sería entonces, perdón, de menor dificultad sería el 3, el 4, el 2 y el 1. Tendríamos que revisar, sería el ítem número 1 porque está muy cerca a 1 y este porque está muy cerca a 0, es decir, este está muy difícil y este está muy fácil. Ahora pues vamos a hablar de la discriminación del ítem, que es la capacidad que tiene la pregunta para distinguir entre los participantes de baja, media y alta puntuación de la variable. Es decir, me van a decir, estas preguntas son capaces de discriminar quién es el bueno, quién es el que medio estudió y quién no estudió. ¿Qué pasa si una prueba alguien que no sabe o que tiene mala memoria la responde con un alto puntaje? Significa que la prueba está mal diseñada, porque los ítems no pueden ser atractivos para personas que no son buenas. Es decir, si yo estoy hablando de atención o de memoria y le digo a usted que por favor se grabe unos números y que después me diga cuál era el último número o el número de la mitad, y yo coloque que la respuesta es 5 y le salgo con opciones diferentes como 25, 31 y 41, y yo solo le dije números de un dígito, pues obviamente que usted va a responder 5 y no va a responder a las otras opciones. Entonces todas las opciones de respuesta, métaselo bien en su cabecita, tienen que ser igual de atractivas para las personas que no estudiaron. Y para las personas que sí estudiaron, esa persona que sí estudió solo va a ver una respuesta correcta. Acuérdese usted cuando está en un parcial y no sabe. Para usted todas pueden ser reales. Entonces eso es lo bueno de hacer este tipo de pruebas. Entonces, para este tipo de discriminación, pues se tiene un criterio interno y es si el ítem y el test miden el mismo concepto. Es esperable que los participantes hayan obtenido una puntuación alta en el test y responda correctamente al ítem y viceversa. Y nos hablan de un criterio externo, es cuando el índice de discriminación es una medida de grado de validez del ítem
referida a ese criterio y su valor será proporcional al índice de validez del test, que ya lo conocemos. Es decir, que estas preguntas pues tienen que ver mucho con el constructo teórico, y para eso tenemos el índice de dificultad. La discriminación es la proporción de aciertos en función al nivel de amplitud de los participantes. Ejemplo, si hay una alta discriminación, a medida que el nivel de habilidad de los participantes incrementa, la probabilidad de acertar es mayor. El grupo de alta aptitud lo acierta en mucha mayor proporción que las personas que no saben del tema. Es decir, aquí estarían las personas que sí saben y aquí estarían las personas que no saben. Ahora, borremos esto. Una discriminación moderada es que, a pesar de que se pueden separar los participantes de alto nivel o bajo nivel, algunas personas con baja aptitud tienden a acertar algunas preguntas, ¿sí? Entonces, pues no sería como, miren que no inicia en el mismo punto, porque algunas personas que no saben tienden a acertar unas preguntas y algunas personas que saben tienden a fallar algunas preguntas. Se habla de una discriminación moderada. Ahora, se habla de una discriminación nula cuando la proporción de aciertos no es en función del nivel de aptitud de los participantes. Es decir, que la persona que estudió mucho no le fue tan bien y la persona que no estudió nada no le fue tan mal. Y se habla de una discriminación inversa cuando pasa todo lo contrario, cuando la persona que no estudió le fue súper bien y la persona que sí estudió le fue muy mal. El índice de discriminación D se basa en la comparación del rendimiento de los grupos extremos, es decir, de las personas que tenían una baja aptitud con P y de las que tenían mucha aptitud. Se compara el número de participantes que ha acertado el ítem en el grupo correspondiente a la aptitud. Entonces tenemos esta fórmula que también es súper sencilla, que serían las personas que acertaron correctamente de la muestra de personas que eran muy buenas en esta prueba, y le restamos el número de aciertos de las personas que supuestamente no tenían tanta aptitud y lo dividimos en el número de personas, pero este número de personas deben corresponder al 27% de la muestra, no al total de personas. La interpretación, ¿cómo se hace? Los valores altos, los participantes del grupo alto obtienen respuestas correctas, tienen mayor respuestas correctas que los del grupo bajo. Valores próximos a 0, los grupos se encuentran próximos entre sí, es decir, usted no es capaz de distinguir la persona que sí estudió de la que no estudió. Y los valores negativos o inversos, es decir, que las personas que se consideran del grupo que no tienen tanta aptitud tuvieron más nota que las personas que sí sabían supuestamente. Acá les dejo esta tablita para cuando ustedes hagan la interpretación de los datos. Mayor de 0.4, el ítem presenta un gran poder discriminativo. Cuando la D está entre 0.30 y 0.39 es aceptable. Cuando la D está entre 0.20 y 0.29 se discrimina poco. Cuando está entre 0.10 y 0.19 los ítems no están adecuados, deben ser modificados o eliminados. Y cuando es menor de 0.09, el ítem debe eliminarse directamente. Entonces vamos a hacer el ejercicio
con este ejemplo. Se presentan las pruebas de los participantes de la muestra de un ítem de 4 alternativas. De los 63 participantes se seleccionaron el 27% en la superior y el 27% del grupo inferior. Entonces debemos calcular el índice de discriminación. Y si el índice de discriminación y también nos pidieron la dificultad corregida. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy fácil y muy sencillo, pues aplicar la fórmula. Lo primero que me pidieron en el ejercicio es el índice de dificultad. Ya lo sabemos acá, número de aciertos menos número de errores en opciones de respuesta y en el número de participantes. Acá solo vamos a analizar el grupo superior con el grupo inferior. Solo vamos a analizar estos dos grupos en esta pregunta que hicieron. El grupo superior tuvo 13 opciones positivas y el grupo inferior, o de las personas que, digamos un ejemplo, no estudiaron para el parcial, tuvieron 5 aciertos. Entonces lo primero que debo hacer es analizar el índice de dificultad. Al realizar el índice de dificultad me dice que la respuesta, como tuvo un 0.26, indican que la respuesta es relativamente difícil. Y ahora, para hacer el índice de dificultad, pues solo debo tomar el 13, el 5. Recuerden que la A es el acierto tanto del grupo alto y el acierto del grupo bajo. Y lo divido en el 27% que ya me los estaban dando aquí, que sería el 17. Y eso me daría un 0.47. Si volvemos a la tabla, un 0.47, podemos decir que hay diferencia adecuada entre los participantes del distinto nivel del rasgo medido. Es decir, que para esta pregunta yo sí puedo discriminar a las personas buenas o las personas no buenas, porque podría decirse por ahí que una nota no es el resultado de lo que se espera, pero cuando yo hago una prueba es lo que yo espero obtener. Qué tan bueno es una persona con respecto a un atributo medido. En este caso, si fuera un parcial, significaría que tantos conocimientos aplicados tiene sobre la materia que estoy midiendo. Entonces, si obtengo un 0.47, vamos a la tablita. Me dice que si la D es mayor de 0.4, el ítem representa un gran poder discriminativo. Es decir, yo puedo hacer la diferencia entre grupos. Si es un parcial, la persona que estudió para el parcial y la persona que no estudió para el parcial. O la persona que tiene muchas aptitudes matemáticas, si fuera de psicometría, con una persona que no tiene aptitudes matemáticas. Entonces, si miramos la fórmula, es súper sencilla. Este 13 lo sacamos de los aciertos del grupo superior y los aciertos del grupo inferior sería el 5 y lo dividimos en el 27% que nos estaban dando, que sería el 17. Ahora, cuando hay grupos o cuando hay diseños de investigación, es necesario también medir el grado de discriminación de un ítem entre su grupo de participantes que han pasado por un proceso. Es decir, si yo voy a medir una prueba, un tratamiento, de depresión, entonces le hago primero una prueba al grupo donde obtuvieron X puntaje. Después de recibir el tratamiento, pues vuelvo a evaluar el grupo para que me dé X puntaje. ¿Qué esperaría yo? Que la persona o el grupo de personas que entró con sintomatología depresiva, cuando yo aplique la intervención, esperaría que después de la intervención, pues sus puntuaciones hubieran bajado.
Entonces, pues yo también puedo analizar el índice de discriminación D entre la proporción de participantes que contestan un determinado ítem antes y después de haber recibido un periodo de instrucción. Y para eso tenemos esta formulita. Entonces sería la proporción de participantes que contestan correctamente un ítem y le resto a esta es después de recibir la instrucción y este es el número de aciertos antes de la instrucción. Entonces vamos a ver un ejemplo. 40 personas participaron en un curso de formación. En la prueba previa al curso, 10 personas respondieron correctamente al ítem. Al ítem 3 y tras el curso 35 personas respondieron correctamente a este ítem. Calcular el índice de dificultad D. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar las proporciones entre el pre y el post. ¿Cómo así que las proporciones entre el pre y post? No sé si se acuerdan cuando yo en el tablero les hice un circulito y dije que era una torta y esa torta valía 1, ¿sí? Entonces tengo que identificar la proporción o esta equivalencia en porcentaje, ¿cuánto es? Recordemos que primero me hablaron de 10, entonces debo dividir 10 entre el número de personas que presentaron la prueba y este 35 también lo debo hacer, dividir entre 40. Entonces lo primero que debo hacer es identificar las proporciones, 35 dividido en 40, 0.8, 10 dividido en 40, 0.25. Y ahí sí, aplicar la fórmula, que sería entonces restar el post 0.875 menos 0.25 y la índice de discriminación sería 0.6. Esos serían los dos pasos. Y ese 0.6 pues me devuelvo y me dice que es una discriminación grande que se puede hacer entre un primer grupo que se le realiza una intervención con el grupo inicial que no se le realiza ninguna intervención. Entonces volvamos a hacer el ejemplo. Usted llegó a clase de psicometría y le hice un parcial para saber qué conocimientos traía de medición. Después de las clases de psicometría, al final del corte, le hago otro parcial igual que este primero para identificar cuánta nota subió o si su nota bajó, puede ser que haya bajado. Entonces eso me permite discriminar entre antes y el después, que sería el pre y el post. Ese sería pues como el análisis. Chicos, eso sería todo hasta hoy. Creo que pues están como muy sencillos las formulitas. La idea es que usted las sepa usar y sepa para qué sirve. Les voy a dejar un ejercicio en la plataforma para que por favor lo responda. Está muy sencillo. Y nos vemos la próxima clase para seguir con el análisis de los ítems. Que tengan un buen día.